esta semana también se conoció eh, la decisión de la administración de Joe Biden de ampliar el alcance y algunas características que tienen que ver con el aspecto socioeconómico de la comunidad venezolana con esta ampliación del TPS. Y me gustaría un poco arrancar este tratado de protección temporal que tienen los venezolanos, que de alguna manera pues se ha convertido en los últimos, sobre todo en los últimos años, en un espacio de protección, pero claro, con muchos parches, ¿no? Con muchas inconsistencias en algunos momentos, a veces ha habido avances, o en otras ocasiones parecieran retrocesos que en líneas generales a veces, por supuesto, generan ciertas dudas comprensibles, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco pulsar tu opinión. ¿Cómo ves tú esta medida y sobre todo ponderarla con respecto también a la contrarrespuesta que se le ha dado desde el Partido Republicano en asegurar que, bueno, de alguna manera esto también es una expresión también de continuidad de las temporalidades como herramienta de política interna para manejar una problemática tan grande, pues, como es el tema del flujo migratorio no controlado, que sigue ocurriendo de forma masiva por todo el hemisferio? Bueno, lo primero es que hay que decir, como lo hemos venido diciendo, el sistema de inmigración en Estados Unidos está roto, no de ahora. Este es un sistema que no tiene capacidad para responder a las necesidades de un sistema migratorio coherente. Em, Antier, cuando se conoció la medida, la gobernadora de Nueva York en una entrevista dijo: hay 460.000 puestos de trabajo en el estado de Nueva York nada más que no se pueden llenar, que no hay quien quiera esos trabajos. Hay 60.000 venezolanos, hay otros más, cubanos, haitianos, ucranianos, pero hay 60.000 venezolanos en Nueva York que no pueden trabajar porque no tienen permiso de trabajo. La presión de el alcalde de Nueva York, de la gobernadora de Nueva York, que son demócratas, además de todas las organizaciones que han estado detrás de esto, porque esto hay un grupo de organizaciones de venezolanos americanos, el Venezuelan American Caucus, si me pongo a nombrar, han estado presionando por esta redesignación desde hace meses, Sí, sobre todo cuando el aumento de venezolanos se hizo. Ayer, antier, nada más agarraron a 9.000 en la frontera, que no son venezolanos nada más, ahí hay de todo, de todo, hay sí. hasta mexicanos. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que este país tiene casi 11 millones de puestos de trabajo que no se pueden llenar con la población que hay. No existe, no hay forma, se necesita inmigrantes. Pero el Partido Republicano no quiere, ha impedido, ha obstaculizado de todas maneras desde hace años cualquier tipo de cambio al sistema migratorio. Aquí una persona en promedio pasa hasta 10 años para regularizar su situación migratoria, digamos una green card, que es la residencia permanente, o la ciudadanía. Aquí la gente no llega y a los meses tiene green card. Eso pasaba con la ley de ajuste cubano. Hasta los propios cubanos ahora no solamente están en la misma situación de los venezolanos, que los están deportando, sino que no tienen las facilidades de antes. No es así, no es automático. ¿Qué pasa? Esta es una respuesta a una situación coyuntural, pero el sistema migratorio, como lo dice Xavi, en Estados Unidos está desde hace años sujeto a estos parches, a estas medidas temporales, porque no hay legislación, no existe desde el punto de vista legal otra manera. Sí se está usando de la figura del asilo porque no hay otra. O es por razones familiares, o es con una visa de empresario, o es el asilo y la condición de refugio, que Claro. son diferentes. Entonces, aquí hay un problema, en eso yo reconozco que Petro tiene razón de decir que, bueno, que hay unas condiciones que se han gestado por no solamente el cambio climático, sino políticas, pero Claro, vamos, esto también tiene que ver con condiciones estructurales de estos países. Por claro, y eso creo que, esta administración ha tratado de volver a la época de Obama, que habían algunas políticas claro, financieras para ayudar a enfrentar las consecuencias del cambio climático en Centroamérica.
Claro, y que yo creo que también hay un elemento que tiene que ver que me parece, pues, que por lo menos es algo que destaca sobre todo cierto análisis también que se da sobre todo a nivel académico, ¿no? Que yo he visto por lo menos algunas posturas. Recuerdo hace muy poco la de Kurt Weyland hablando sobre este tema precisamente y decía un poco que, bueno, que cómo dista mucho esa administración pública en materia migratoria en términos de coordinación, sobre todo considerando el tema de los datos, ¿no? Un poco el perfil demográfico de los que llegan, que no tiene nada más que ver con el de dónde vienes, sino qué eres. ¿Eres un carpintero? ¿Eres enfermera? O sea, ese tema de la selectividad de la recepción se ha ido perdiendo con el paso de los años. Y por otra parte, esa coordinación necesaria de políticas públicas, no tan solo en materia de reubicación socioeconómica, sino también de examinar el trato, la recepción, el manejo humanitario de la crisis, sobre todo considerando la situación también de recursos, tanto humanos como materiales, en los estados del sur, ¿no? Bueno, que veo aquí en Texas, ese es el reclamo permanente que ocurre y que incluso ya se está notando también con estas voces de discordia y de amargura que reflejan algunos alcaldes, como me mencionaba. Pero me gustaría un poco también tu apreciación, Manolo, no tan solo de esta medida en concreto, sino también la perspectiva europea. España, pues, es uno de los muchos países que recibe de forma ingente. Bueno, tenemos también el drama de lo que ocurre a nivel migratorio en todo el Mediterráneo. Y me gustaría un poco tu apreciación, porque recuerdo hace unos programas atrás que hablamos, evidentemente, como siempre, hemos conversado aquí en este programa sobre el tema de la migración. eh, ¿Qué pudiéramos aprender del caso europeo, no? O sea, sabemos, pues, por supuesto, que son 27 políticas exteriores distintas, con no tan solo idiomas, sino formas de ver muy distintas y con prioridades muy distintas. La prioridad de un sueco quizás no tendrá mucho que ver con la de un griego, ¿no? Pero me gustaría un poco tu apreciación, ¿qué pudiéramos examinar, qué pudiéramos poner en la mesa para que este tema de alguna manera se pueda manejar de una forma un poco más sacada del tema del extremismo ideológico, de los discursos más exaltados, sino ponerlo sobre todo en el plano de las soluciones y las coordinaciones necesarias para que esto pueda tener una mejor cara, una cara un poco más humana, ¿no? Bueno, mira, lo primero creo, continuando lo que estaba señalando María Isabel, hay un problema más que ideológico, aunque en el caso de Estados Unidos se vertebre en la división republicano-demócrata, pero hay un problema de nuevo identitario, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un escenario en el que en lo identitario, elementos de tipo afectivo, de tipo emocional, predominan sobre aspectos racionales, ¿no? La evidencia de lo que estáis diciendo a propósito de una sociedad en la que hacen falta miles, cientos de miles de puestos de trabajo que sean rellenos y tener ese elemento humano para cubrir esos puestos de trabajo y sin embargo no hacerlo por una exacerbación de tipo identitaria, me parece lo que define el problema, ¿no? En Estados Unidos, pero también en Europa. En Europa tenemos, si se quiere, una complejidad doble con respecto a Estados Unidos. No todas las economías europeas son iguales. Alemania, por ejemplo, ha tenido una enorme capacidad para asimilar emigrantes, sobre todo del conflicto sirio, razonablemente en el país, pero sin embargo otros países donde el desempleo es crónico, por ejemplo, el caso de España, ¿no? Donde siempre hay un desempleo que en el mejor de los casos es del 10-12%, pero hay este tapón. La cosa se hace mucho más difícil. Y lo mismo ocurre en Italia. Claro, o ya no digamos en Grecia. Y claro, estos tres países, por este orden, Italia, Grecia y España, son los países de entrada, sobre todo de entrada población inmigrante africana. Entonces, esto es visto con recelo por ciertos gobiernos, pero sobre todo es complicado negociar desde la perspectiva de Bruselas. Personalmente, y
y no soy un experto en el tema, pero personalmente creo que Bruselas lo hace razonablemente bien. Creo que hay una política, por lo menos de distribución de esta mano de obra y de esta atención humanitaria razonable, pero no siempre casa con las políticas de cada, digamos, de cada país. Y en este caso, pondría sobre la mesa el ejemplo peor es el ejemplo húngaro, ¿no? El caso húngaro, Claro, donde se da un mayor rechazo, ¿no? A llevar a cabo políticas de integración de los emigrantes, ¿no? Solo una cosa con respecto al discurso de Petro. Petro es un personaje, es un presidente que tiene un perfil, yo diríamos, o una querencia intelectual notable, ¿no? Frente a otros presidentes. Entonces, las metáforas de Petro siempre están ungidas por este hábito, ¿no? Pero hay algo, y también lo ha señalado María Isabel, que en el que tiene razón. Petro, ¿no? O sea, creo que, y de nuevo lo traigo a esta visión mía de lo identitario, creo que hay una posición que es, y entiéndaseme, que es similar a la que se pudo dar en la Europa de los años 30 bajo el nazismo, ¿no? Y que se vive por una suerte de irracionalidad, ¿no? El fascismo y el nazismo sabemos que si algo les definió fue como propuestas, sí, ideológicas, de visión de un mundo, pero profundamente irracional. Y esto es lo que yo creo que está denunciando Petro. claro, claro. Y creo que eso también de alguna manera, pues por supuesto, son cosas que de alguna manera pues hablan de una visión que, bueno, necesariamente también tiene que actualizarse, ¿no? Actualizarse a una dinámica bueno, ciertamente requiere y demanda mayor nivel de complejidad, de entender, de asumir pues el reto de que bueno, están llevando a cabo grandes retos que requieren la participación digamos, contingente y necesariamente coordinada de otros actores, ¿no? Y que no solamente van por libre, ¿no? Y en ese sentido, pues, o sea, no hay ningún gran super líder que pueda ahorita determinar desde un discurso, ¿no? Que creo que eso es un poco también el tema del oficio del político de nuestro tiempo que demanda mayor capacidad cognitiva de transigir, de llegar a acuerdos, más que dar grandes discursos y arrancar aplausos. Yo creo que ahí el tema de fondo, sobre todo con asuntos como tienen como el migratorio, por ejemplo, requieren pues de una mayor capacidad de interlocución con otros actores que incluso no siempre sean sus votantes o sus simpatizantes, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío de nuestro tiempo. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.